Y si una antigua profecía, de la que durante décadas casi nadie quiso hablar, estuviera volviendo al centro del debate, a lo largo de la historia, diferentes místicos, religiosos y creyentes han hablado de un supuesto acontecimiento conocido como los 3 días de oscuridad. Para algunos, se trata de una advertencia espiritual. Para otros, es simplemente una interpretación de revelaciones privadas que la Iglesia nunca ha definido como una verdad obligatoria para los fieles. En este video, exploraremos esas afirmaciones, el contexto en el que surgieron y las razones por las que siguen despertando tanto interés. Durante años, el sacerdote que protagoniza este relato afirma que evitó hablar públicamente sobre este tema. Según explica, prefería tratarlo únicamente en el ámbito de la dirección espiritual, lejos del debate público. Sin embargo, sostiene que la situación actual del mundo, el incremento del mal que dice haber observado durante su ministerio como exorcista, la crisis de la familia, la pérdida de la fe y la creciente confusión espiritual lo llevaron a cambiar de postura. Aclara que, desde su perspectiva, no se trata simplemente de una opinión personal. Afirma basarse en lo que considera revelaciones privadas cuidadosamente examinadas, testimonios recibidos durante años de acompañamiento espiritual y experiencias relacionadas con su ministerio sacerdotal. Aún así, conviene recordar que, dentro de la doctrina católica, las revelaciones privadas no forman parte del depósito oficial de la fe, y ningún católico está obligado a creer en ellas. Según su testimonio, diferentes experiencias parecían señalar hacia una misma dirección. Personas distintas, en circunstancias diferentes, hablaban de un mismo tipo de advertencia. Con el paso del tiempo, comenzó a notar patrones que, en su opinión, resultaban demasiado consistentes para ignorarlos. Esa coincidencia lo llevó a prestar especial atención a un elemento concreto: 3 ciudades que, según afirma, aparecieron en una revelación privada recibida por una mujer a quien dirigía espiritualmente. Antes de hablar sobre esas ciudades, insiste en que es necesario comprender el fundamento teológico que, según él, rodea la idea de los 3 días de oscuridad. Explica que quienes defienden esta creencia suelen señalar un episodio del libro del Éxodo. Allí se narra la 9ª plaga enviada sobre Egipto, cuando una oscuridad cubrió la tierra durante 3 días completos. En esa narración bíblica, la oscuridad aparece como un castigo extraordinario que, según el texto, fue consecuencia del endurecimiento del corazón del faraón. El sacerdote sostiene que algunos padres de la Iglesia interpretaron las plagas de Egipto no solo como acontecimientos históricos, sino también como imágenes proféticas capaces de anticipar futuros actos del juicio divino. Menciona además el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, quien enseñó que Dios puede permitir castigos sobre las naciones cuando la corrupción alcanza un nivel que pone en peligro el bien común. Desde esa perspectiva, esos castigos serían entendidos no como actos de venganza, sino como correcciones orientadas a evitar un daño aún mayor. Después explica que la idea de los 3 días de oscuridad aparece en los escritos atribuidos a diversos místicos de épocas y países diferentes. Para él, esa coincidencia merece atención. Sin embargo, vuelve a recordar que la Iglesia nunca ha declarado esta creencia como un dogma. Entre los nombres más conocidos, menciona a la beata Anna Maria Taigi, una mística italiana del siglo XIX. Según los relatos atribuidos a ella, habría descrito 3 días de oscuridad absoluta, acompañados de tormentas, granizo y otros fenómenos extraordinarios. También habría afirmado que únicamente las velas bendecidas permanecerían encendidas durante ese periodo para quienes permanecieran fieles a Dios. Más adelante hace referencia a San Pío de Pietrelcina, conocido mundialmente como el Padre Pío. Según el relato, en una carta privada escrita en 1950, también habría hablado de un episodio semejante.
El sacerdote destaca que ambos testimonios presentan elementos similares, pese a pertenecer a contextos distintos, y considera que esa coincidencia resulta significativa para quienes estudian este tipo de revelaciones. Reconoce, sin embargo, una objeción frecuente entre otros sacerdotes. Muchos recuerdan que las revelaciones privadas no obligan a ningún creyente, y que la fe católica se fundamenta en la revelación pública contenida en la Sagrada Escritura y la tradición. Él admite que esa afirmación es doctrinalmente correcta, aunque sostiene que tampoco debería utilizarse como motivo para ignorar completamente cualquier advertencia espiritual. Como ejemplo menciona las apariciones de Fátima. Señala que ningún católico está obligado a creer en ellas, pero recuerda que quienes estuvieron presentes durante el llamado Milagro del Sol aseguraron haber presenciado un fenómeno extraordinario. Con ello intenta explicar que, desde su punto de vista, la prudencia consiste en escuchar, discernir y examinar cuidadosamente estos testimonios, sin caer ni en la credulidad absoluta ni en el rechazo automático. A continuación, introduce una idea que considera fundamental. Según las tradiciones místicas que ha estudiado, los llamados 3 días de oscuridad no serían únicamente un fenómeno físico, más bien representarían un enfrentamiento espiritual de gran magnitud entre el bien y el mal. La oscuridad, afirma, no debería entenderse solo como ausencia de luz, sino como el símbolo de una profunda crisis espiritual que afectaría a la humanidad. Tras presentar el contexto bíblico y las referencias históricas que suelen citar quienes defienden la idea de los llamados 3 días de oscuridad, el sacerdote continúa desarrollando su interpretación desde una perspectiva espiritual. Según explica, el elemento central de este supuesto acontecimiento no sería un fenómeno natural extraordinario, sino un momento de intensa confrontación espiritual entre el bien y el mal. Aclara que esta conclusión no proviene únicamente de los escritos de antiguos místicos, sino también de experiencias que afirma haber vivido durante décadas de ministerio sacerdotal. De acuerdo con su testimonio, uno de los aspectos que más llamó su atención fueron ciertos patrones que, según dice, comenzaron a repetirse en diferentes casos de exorcismo. El sacerdote subraya que, dentro de la tradición católica, cualquier declaración atribuida a entidades malignas debe tratarse con extrema cautela. Recuerda que la doctrina enseña que el engaño forma parte de su naturaleza y, por tanto, sus palabras nunca deben aceptarse sin un riguroso discernimiento. Sin embargo, añade que algunos exorcistas sostienen que, en circunstancias muy concretas y bajo la autoridad de la Iglesia, determinadas afirmaciones pueden ser consideradas únicamente como elementos de observación, nunca como pruebas definitivas. Según relata, en distintos casos separados por el tiempo y el lugar, escuchó referencias que parecían apuntar hacia un mismo escenario futuro. Aunque insiste en que eso no constituye una certeza, reconoce que esa repetición despertó su interés y lo llevó a profundizar aún más en el tema. Afirma que el momento decisivo llegó en 2022, cuando una mujer a quien había acompañado espiritualmente durante varios años le compartió una experiencia que, según ella, había vivido durante la oración. El sacerdote la describe como una persona de profunda vida espiritual, prudente y alejada del deseo de llamar la atención. Según su relato, aquella mujer aseguró haber recibido una revelación privada relacionada con 3 ciudades específicas y con un futuro periodo de oscuridad espiritual. Antes de entrar en los detalles de esa experiencia, el sacerdote considera necesario detenerse en el papel que la tradición mariana ocupa dentro de esta interpretación. Para ello recurre al capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde aparece la imagen de una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Explica que, desde hace siglos, la tradición cristiana ha visto en esa figura una referencia tanto al pueblo de Dios como, de manera especial, a la Virgen María.
Según esta interpretación, la escena representa un conflicto permanente entre el bien y el mal que no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa desarrollándose en la historia. Para el sacerdote, este pasaje sirve como marco para comprender por qué muchas revelaciones privadas conceden a María un papel central como intercesora y guía espiritual en tiempos de dificultad. A continuación menciona varias apariciones marianas reconocidas por la Iglesia, entre ellas la Salet, Lourdes, Fátima y Akita. Recuerda que, aunque el reconocimiento eclesial permite su devoción, ninguna de estas apariciones forma parte del depósito de la fe ni obliga a los católicos a aceptarlas. Aún así, señala que muchos creyentes encuentran en sus mensajes un llamado constante a la conversión, la oración y la penitencia. Respecto a la Salet, recuerda que la tradición relata que la Virgen apareció llorando y expresó preocupación por el rumbo espiritual de la humanidad. Los mensajes atribuidos a aquella aparición incluyen advertencias sobre crisis futuras y una invitación insistente al arrepentimiento. Más allá de las interpretaciones posteriores, el sacerdote destaca que el centro del mensaje siempre fue el cambio de vida. Después se detiene en Fátima. Señala que uno de los aspectos más conocidos de esas apariciones fue la visión del infierno descrita por los 3 niños portugueses. Según los testimonios conservados, aquella experiencia buscaba transmitir la gravedad del pecado y la importancia de la conversión. Con el paso de los años, ese episodio se convirtió en uno de los elementos más debatidos dentro de la espiritualidad católica contemporánea. También hace referencia a Akita, en Japón, donde algunos mensajes atribuidos a la Virgen hablan de un tiempo de grandes pruebas para la humanidad. Recuerda que estos textos han sido objeto de numerosos estudios y debates, y que muchos creyentes consideran que contienen advertencias dirigidas especialmente a fortalecer la vida espiritual, más que a despertar miedo. El sacerdote introduce entonces una distinción importante utilizada con frecuencia en la teología cuando se analizan este tipo de mensajes. Explica que algunos autores diferencian entre las llamadas profecías absolutas y las profecías condicionales. Las primeras serían acontecimientos destinados a cumplirse independientemente de la respuesta humana, mientras que las segundas dependerían de la conversión, la oración y el cambio de conducta de las personas. Como ejemplo menciona el relato bíblico de la ciudad de Nínive. Según el libro de Jonás, sus habitantes recibieron un anuncio de destrucción, pero decidieron arrepentirse y cambiar de vida. Como consecuencia, el castigo anunciado no llegó a producirse. Para muchos teólogos, explica, este episodio demuestra que algunas advertencias bíblicas buscan provocar una respuesta más que anunciar un destino inevitable. Sin embargo, el sacerdote sostiene que existe un punto en el que una sociedad puede alcanzar un nivel de deterioro moral tan profundo que las consecuencias de sus propias acciones se vuelven inevitables. Aclara que esta es una interpretación personal basada en su experiencia pastoral y en la lectura que hace de distintos autores espirituales, no una enseñanza oficial de la Iglesia. Según afirma, después de más de 30 años de ministerio, ha observado cambios que considera especialmente preocupantes. Habla de una creciente pérdida del sentido religioso, de la crisis de la familia, del descenso en la práctica de la fe y de las divisiones internas que, en su opinión, afectan también a comunidades cristianas. Desde su perspectiva, estos fenómenos forman parte de una crisis espiritual mucho más amplia. El sacerdote insiste en que, para él, el problema principal no es únicamente el alejamiento de la sociedad respecto a la religión, sino también las dificultades que percibe dentro de algunas instituciones eclesiales. Considera que la confusión doctrinal, la falta de claridad en determinados temas y el debilitamiento de la identidad cristiana representan desafíos importantes para los creyentes de nuestro tiempo.
Finalmente, enlaza estas reflexiones con las revelaciones privadas estudiadas por diversos autores. Según esas tradiciones, antes de cualquier gran acontecimiento, existiría un período caracterizado por la confusión, la pérdida de referencias espirituales y una sensación de incertidumbre generalizada. El sacerdote aclara que esta interpretación pertenece al ámbito de las creencias y no constituye una doctrina oficial, pero sostiene que muchos de quienes estudian estos textos consideran que ese período ya habría comenzado. Con esa idea como punto de partida, anuncia que la experiencia compartida por la mujer bajo su dirección espiritual incluye un elemento especialmente llamativo, la descripción de 3 ciudades que, según su relato, habrían sido mostradas durante aquella revelación privada. Es precisamente a partir de ese momento cuando comienza la parte más conocida y debatida de toda su narración. La narración entra entonces en el punto que el propio sacerdote considera más delicado. Después de explicar el contexto teológico y las razones por las que decidió hablar públicamente sobre este tema, vuelve a la experiencia compartida por la mujer que, según afirma, llevaba años acompañando en dirección espiritual. Insiste en describirla como una persona prudente, reservada y poco inclinada al protagonismo. Precisamente por ese motivo, asegura que decidió escuchar su testimonio con atención antes de emitir cualquier juicio. Según su relato, la primera de las 3 ciudades apareció vinculada al mar. La mujer la describió como un importante puerto, con una larga historia marcada tanto por una profunda tradición católica como por un progresivo alejamiento de esa misma herencia religiosa. El sacerdote evita identificar el lugar con un nombre concreto y explica que prefiere limitarse a exponer las características que, según él, fueron descritas durante aquella experiencia. De acuerdo con este testimonio, la ciudad aparecía en un momento de intensa actividad. Sus calles estaban llenas de personas, el comercio continuaba funcionando y la vida cotidiana parecía desarrollarse con absoluta normalidad. Sin embargo, la visión sugería que esa aparente estabilidad ocultaba una realidad completamente distinta desde el punto de vista espiritual. Uno de los aspectos que más impresionó al sacerdote fue la descripción de las iglesias. Según la mujer, los templos seguían en pie, pero muchos permanecían prácticamente vacíos. No se trataba, según explicó, de una persecución que hubiera obligado a los creyentes a abandonar esos lugares, sino de un alejamiento progresivo de la práctica religiosa. La imagen, afirma el sacerdote, le recordó diversos escritos de místicos que relacionan las crisis espirituales con una pérdida gradual del compromiso de los creyentes. Desde una perspectiva histórica, recuerda que numerosas sociedades han experimentado procesos similares. A lo largo de los siglos, diferentes regiones que en otro tiempo fueron importantes centros del cristianismo terminaron viviendo profundos cambios culturales y religiosos. Para algunos estudiosos, estos procesos responden a transformaciones sociales normales. Para otros, representan también un síntoma de una crisis espiritual más amplia. El sacerdote sostiene que esa interpretación aparece repetidamente en ciertas revelaciones privadas, donde se afirma que el mayor peligro para una comunidad creyente no siempre proviene de una persecución abierta, sino del abandono silencioso de la fe, la indiferencia y la pérdida de las prácticas religiosas. Aclara nuevamente que esta lectura pertenece al ámbito de la espiritualidad privada y no constituye una enseñanza oficial de la Iglesia. Otro elemento que llamó especialmente su atención fue la descripción del puerto. Según el relato, numerosos barcos permanecían inmóviles mientras la actividad comercial continuaba desarrollándose. La mujer interpretó esa imagen como un símbolo de prosperidad material y confianza en los propios recursos. El sacerdote relaciona esa escena con varios pasajes bíblicos en los que la vida cotidiana continúa con aparente normalidad antes de acontecimientos que cambian radicalmente el rumbo de la historia.
Menciona que, en distintos textos bíblicos, las advertencias suelen aparecer cuando las personas están completamente concentradas en sus actividades habituales y no perciben los riesgos que se aproximan. Otro detalle que considera significativo fue la descripción de un sonido difícil de explicar. Según la mujer, no parecía una explosión ni un fenómeno natural reconocible. Lo comparó con la sensación de una enorme ruptura, como si algo invisible estuviera separándose o desgarrándose. El sacerdote reconoce que esta imagen pertenece al terreno del simbolismo y propone una interpretación espiritual. En su opinión, podría representar una ruptura entre el orden cotidiano y una realidad espiritual más profunda. Insiste, sin embargo, en que esa interpretación corresponde únicamente a su análisis personal de la experiencia relatada. A partir de ese momento, vuelve sobre una idea presente en muchas tradiciones religiosas, la existencia de un conflicto permanente entre el bien y el mal. Explica que numerosos autores espirituales utilizan imágenes de oscuridad, silencio o separación para describir momentos de profunda crisis interior o colectiva. Desde esa perspectiva, la visión no tendría por qué entenderse exclusivamente como un acontecimiento físico, sino también como una representación de un periodo de gran confusión espiritual. Dentro de esa misma tradición aparecen recomendaciones que, según distintos místicos, servirían para afrontar tiempos de dificultad. Entre ellas se mencionan permanecer en oración, evitar actuar impulsivamente y conservar la calma. El sacerdote recuerda que estas indicaciones forman parte de la literatura espiritual relacionada con las revelaciones privadas y que no deben interpretarse como instrucciones verificadas sobre acontecimientos futuros. Según continúa el relato, la mujer preguntó durante la experiencia por qué esa ciudad aparecía en primer lugar. En respuesta, afirma haber recibido una serie de imágenes relacionadas con su historia. Vio generaciones anteriores marcadas por una intensa vida de fe, la presencia de personas consideradas ejemplares y un importante patrimonio religioso acumulado durante siglos. Después, esas mismas imágenes mostraban un cambio gradual. No aparecía un único acontecimiento que explicara la transformación, sino una sucesión de pequeñas decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Según la interpretación del sacerdote, el mensaje parecía insistir en la idea de que las comunidades también pueden perder lentamente aquello que un día recibieron como un gran patrimonio espiritual. Relaciona esta reflexión con un principio presente en el Evangelio. La responsabilidad aumenta en proporción a los dones recibidos. Desde su punto de vista, esa enseñanza no habla únicamente de individuos, sino también de comunidades enteras. Cuanto mayor ha sido la influencia espiritual de una sociedad, mayor sería también su responsabilidad respecto a la forma en que administra ese legado. Aún así, vuelve a insistir en un aspecto que considera esencial. Afirma que el objetivo de cualquier advertencia espiritual auténtica nunca debería ser provocar miedo, sino favorecer la conversión, la reflexión y el cambio de vida. Según explica, si un mensaje produce únicamente ansiedad o curiosidad, pierde precisamente el propósito que dice perseguir. Con esta idea concluye la descripción de la primera ciudad y anticipa que la segunda posee características muy diferentes. Mientras la primera aparece relacionada con una antigua tradición religiosa y un progresivo alejamiento de la fe, la siguiente está vinculada al ejercicio del poder político y cultural. Según el sacerdote, es precisamente esa diferencia la que hace que la segunda parte de la revelación resulte todavía más sorprendente y dé lugar a nuevas interpretaciones que analizará a continuación. Después de analizar la primera ciudad descrita en el testimonio, la narración continúa con la segunda ubicación mencionada por la mujer durante la experiencia espiritual que, según el sacerdote, fue compartida en una sesión de dirección espiritual. Esta segunda ciudad, explica,
le resultó todavía más compleja de interpretar, porque no estaba definida principalmente por una historia religiosa perdida, sino por su influencia política, cultural y social. Según el relato, se trataba de una ciudad asociada al centro del poder en el mundo occidental. No se presenta únicamente como un lugar físico, sino como un símbolo de instituciones, decisiones y estructuras que tienen impacto mucho más allá de sus propias fronteras. Para el sacerdote, esta característica era precisamente lo que hacía que la imagen tuviera un significado especial dentro de la interpretación espiritual que estaba realizando. La mujer habría descrito la ciudad observándola desde una perspectiva elevada, como si pudiera contemplarla desde una gran distancia. Según su testimonio, veía al mismo tiempo dos realidades diferentes: la ciudad visible, con sus edificios, monumentos e instituciones, y otra dimensión simbólica que representaba su condición espiritual. La imagen que más llamó la atención fue la palabra que utilizó para describir esa segunda realidad: vacía o hueca. Según explica el sacerdote, la idea no era que la ciudad careciera de vida humana, sino que parecía conservar su apariencia externa mientras perdía aquello que, según esta interpretación, le daba verdadero sentido. Para explicar esta idea, compara la imagen con una reflexión de San Agustín sobre la caída de Roma. Recuerda que, en su obra La ciudad de Dios, Agustín respondió a quienes culpaban al cristianismo por el declive del Imperio Romano. Su argumento era que Roma no había comenzado a caer únicamente cuando llegaron sus enemigos externos, sino que ya existía una crisis interna de valores y principios que había debilitado la sociedad. Desde esta perspectiva, el sacerdote interpreta la segunda ciudad como un ejemplo de una comunidad que podría mantener sus estructuras visibles mientras atraviesa una transformación profunda en su identidad espiritual. Según él, la imagen no hablaría únicamente de una posible destrucción futura, sino de un proceso previo que ocurre lentamente en el interior de una sociedad. Al describir lo que habría ocurrido durante la visión, señala una diferencia importante respecto a la primera ciudad. Mientras la primera aparecía asociada a un impacto repentino, la segunda era representada mediante una especie de paralización. Según el testimonio, los sistemas que permiten el funcionamiento de una sociedad, las instituciones, los mecanismos de coordinación y las estructuras de autoridad dejaban de responder. El sacerdote interpreta esta imagen como una representación de la fragilidad de los sistemas humanos cuando pierden sus fundamentos éticos o espirituales. Explica que, a lo largo de la historia, muchas civilizaciones han experimentado momentos en los que instituciones aparentemente sólidas comenzaron a fallar debido a problemas internos. En el relato también aparece una imagen difícil de describir. La mujer habría explicado que percibía una presencia que no podía comparar con algo conocido. El sacerdote interpreta esa descripción dentro del lenguaje tradicional de la espiritualidad cristiana, donde las fuerzas del mal suelen representarse como elementos de desorden, confusión o destrucción. Sin embargo, vuelve a establecer una diferencia importante. Estas interpretaciones pertenecen al ámbito de la experiencia religiosa personal y no pueden comprobarse como hechos objetivos. Señala que los relatos místicos utilizan con frecuencia símbolos intensos para expresar realidades espirituales difíciles de explicar mediante un lenguaje común. Uno de los elementos más repetidos dentro de las tradiciones relacionadas con los llamados 3 días de oscuridad es la recomendación de permanecer en oración y evitar la reacción impulsiva. Algunos textos atribuidos a místicos hablan de permanecer dentro del hogar, cerrar puertas y ventanas y no dejarse llevar por el miedo o la curiosidad. Desde un punto de vista histórico, este tipo de consejos también aparece en numerosos movimientos religiosos que han enfrentado épocas de crisis.
La idea central suele ser que, ante situaciones de incertidumbre, la preparación interior resulta más importante que la ansiedad por controlar acontecimientos externos. El sacerdote relaciona esta enseñanza con una preocupación que expresa repetidamente: la tendencia humana a buscar únicamente señales extraordinarias mientras se descuidan los aspectos básicos de la vida espiritual. Según él, una persona puede sentirse fascinada por las profecías y al mismo tiempo olvidar prácticas fundamentales como la oración, el arrepentimiento o la búsqueda de una vida coherente con sus creencias. Dentro del relato, la segunda ciudad también aparece vinculada a la responsabilidad de quienes ejercen autoridad. Según la interpretación del sacerdote, aquellos que poseen mayor influencia tienen también una mayor responsabilidad sobre las consecuencias de sus decisiones. Esta idea está presente en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. El poder no se entiende únicamente como un privilegio, sino también como una obligación moral. Quienes tienen capacidad para afectar la vida de millones de personas deben considerar las consecuencias humanas de sus acciones. El sacerdote sostiene que, según la experiencia relatada por la mujer, la respuesta espiritual para esta segunda ciudad no sería únicamente una petición de protección, sino también una oración por la conversión y la transformación de quienes ocupan posiciones de liderazgo. Para él, este punto es fundamental porque cambia la perspectiva del mensaje. No se trataría solamente de anunciar una posible crisis, sino de recordar que incluso en momentos difíciles existe la posibilidad de cambio. La tradición cristiana insiste en que la misericordia y la conversión siempre forman parte de cualquier advertencia espiritual. Después de esta segunda descripción, la narración se prepara para abordar la tercera ciudad, que según el sacerdote fue la que más lo sorprendió. A diferencia de las dos anteriores, no estaba relacionada principalmente con un gran poder político ni con una antigua influencia religiosa. Su importancia, según el testimonio, estaba vinculada a otro aspecto: una gracia recibida y la forma en que esa oportunidad habría sido utilizada. La tercera ciudad, afirma, planteaba una pregunta diferente. No se trataba solamente de analizar qué había hecho mal una sociedad, sino de reflexionar sobre qué había recibido y cómo había respondido a ello. Y es precisamente esa idea la que, según el sacerdote, convierte esta última parte de la narración en la más difícil de interpretar.